¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Gracias a Dios por volvernos a encontrar. Me da mucho gusto, la verdad, mucho, mucho gusto el, el que ustedes nos acompañen cada lunes para escuchar este estudio. Vamos a orar para continuar con nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites la vida, Señor, porque estamos aquí nuevamente, Señor, con la única finalidad, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de recibir la vida, Señor, a través, Padre Santo, el consejo de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, enseñándonos, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanitos en la fe, por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes nos favorecen con su atención, Señor, y que están ahí, Señor, esperando, Padre Santo, esta hora para poder recibir, Señor, el estudio de tu palabra. Padre, yo te pido una bendición especial para ellos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Para mí es un privilegio, Señor, servirte a ti, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Trae, Señor, sabiduría, entendimiento a mi vida, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando mis palabras, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. Y la semana pasada hablábamos de que el nombre de Dios es sagrado, ¿verdad? Nos quedamos en esa parte hablando de que el nombre de Dios es sagrado, su nombre es digno de veneración, de exaltación y de que nosotros, ¿verdad? Eh, Seamos respetuosos ante su nombre, porque Él es nuestro creador, Él es creador de todo cuanto vemos. Entonces, Él es nuestro Salvador. Debemos de tener mucho cuidado cómo nos dirigimos, cómo hablamos, y ya hablábamos de conductas, ¿verdad? Que a veces nos lleva a blasfemar el nombre de Dios. Y hablábamos la semana pasada, hablando en el ámbito espiritual, en nuestra vida diaria, que muchas veces llegamos a blasfemar el nombre de Dios, ¿verdad? A veces lo negamos, a veces hasta, pues, eh, hablamos y decimos, ponemos a Dios como testigo de nuestras palabras cuando sabemos de antemano que lo que estamos diciendo es falso. Entonces, a veces la decimos, a veces hay gente, ¿verdad?, que lo llega a decir, no, pongo a Dios de testigo y Dios que me escucha, sabe que es verdad, cuando las personas saben que lo que están diciendo es falso, que lo que están diciendo no es verdadero y se atreven a, pues a veces hasta poner a Dios de testigo. Y eso está mal. Y te decía también, ¿verdad? Que hay veces cuando la gente nos empieza a ver, cuando comenzamos a andar en la búsqueda de Dios, y cuando la gente nos confronta y nos llega a decir, a mucha gente le ha pasado, ¿verdad? A gente que se le dice, oye, pero si tú ya vas ahí con los cristianos y llegan a decir que no, pero eso a lo mejor puede suceder en las personas que apenas uno los invita y que todavía no están firmes en nada todavía. Pero lo triste y lamentable es cuando el cristiano, ¿verdad? Cuando se encuentra con amigos, le preguntan y, oye, es que tú ya vas, no, 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 ¿cómo crees? No, yo nada más voy ahí porque pues mis papás casi que me obligan, pero realmente yo no soy cristiano. Entonces, esa es una manera también
pues de blasfemar el nombre de Dios, ¿verdad? El de decir, no, yo no tengo nada que ver con él. Entonces hablábamos en ese aspecto en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la vida diaria espiritual, que muchas veces las personas llegan a blasfemar el nombre de Dios negándolo o X circunstancia. Y decíamos la semana pasada que Juan 4:24 nos habla precisamente de que Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Hablábamos de ese texto de Juan 4:24. Voy a volverlo a leer para que nos volvamos a ubicar en nuestro estudio. Y dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está haciendo hincapié en que dice que Dios es espíritu y que es necesario que todos los que decimos creer, que le seguimos, que confiamos en Él, que tenemos nuestra fe puesta en Él. Dice que es necesario que si nosotros decimos que seguimos a Jesús, que le servimos, es necesario que le adoremos y que le adoremos en espíritu y en verdad, porque ese es el tipo de adoración que Dios espera de cada uno de nosotros. Él espera que en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque hay que recordar que al venir a Cristo somos resucitados, somos renovados y entonces nuestro espíritu recobra vida, esa vida que de alguna manera estaba ahí adormilada y que no hacía caso, pero que cuando somos renovados, somos resucitados, nuestro espíritu, ese espíritu que Dios puso en nosotros, el espíritu del hombre, despierta y entonces tiene hambre de su Dios, tiene hambre del Padre Eterno, tiene hambre de su Creador. Y entonces dice que es activar esa parte, conectarnos con Dios espiritualmente. Y además dice aquí que es necesario que le adoremos en verdad, con una genuina adoración, no una adoración fingida, no una adoración, pues como todos levantan las manos, pues yo las levanto, como todos cierran los ojos, pues yo las cierro, pero que dentro de mí no hay ni el más mínimo deseo de adorar a Dios, sino que sea algo que brote natural del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios tenga esa necesidad imperiosa de que en espíritu y en verdad esté unida a su Padre Celestial. Entonces, veíamos esa parte la semana pasada, ¿verdad? Que en la vida diaria, en la vida espiritual, mucha gente, desafortunadamente, pues llegan a blasfemar el nombre de Dios. Pero también otra manera, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y pues yéndonos todavía más lejos, ¿verdad? Al ser humano común, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Emplean el nombre de Dios para jurar, ¿verdad? Entonces, una segunda manera como se puede blasfemar también el nombre de Dios es a través de juramentos, ¿verdad? Cuando la gente se atreve a incluso a jurar por Dios. Entonces, mira lo que dice Mateo 5:34 al 37. Este texto ya lo hemos visto, pero vamos a volverlo a repetir. Dice, pero yo os digo, estas son palabras de Jesucristo. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesucristo en este pasaje de la Sagrada Escritura nos habla y nos hace una advertencia. Hay que recordar que en Éxodo 20, ¿verdad? Ya vimos que dice el Señor que no juremos y no tomaremos el nombre de Dios en vano, haciendo juramentos falsos y poniéndolo a Él, diciendo, lo juro por Dios, porque es una blasfemia.
porque además dice en Éxodo 27 que Él no va a dar por inocente a todo aquel que tome el nombre de Dios en vano, todo aquel que tome su nombre en vano para hacer juramentos absurdos, el Señor no lo va a pasar desapercibido. Y acá en el Nuevo Testamento nos está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Que no debemos de jurar por el cielo porque es donde se encuentra el trono de Dios. No debemos de jurar por la tierra porque la tierra es el estrado de sus pies. Dice que no debemos de jurar por la ciudad santa que es Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Dice, entonces, no jures, dice también aquí, ¿verdad? Ni tampoco jurarás, dice, ni por un solo cabello de tu cabeza jurarás, no jurarás por nada, porque ni siquiera eres capaz de hacer blanco un cabello negro o un negro convertirlo en blanco. Dice, no lo puedes hacer, por lo tanto, debes de aprender a decir sí o a decir no, porque dice el Señor Jesús, porque cualquier otra cosa que se haga, procede, dice aquí su palabra, de mal procede, se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas sin sentido y nos atrevemos a mencionar el sagrado nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando decimos cosas y cuando queremos hablar con las personas y afirmarles algo que les dijimos, tener mucho cuidado de empezar a jurar, ¿verdad? Cuando empezamos con que la gente nos, ay, ¿a poco sí es cierto? Ay, no, no te creo. Ay, no, sí, es que mira, te lo juro por esto, te lo juro por lo otro. Ay, mira, te lo juro por mi mamá, Debemos de tener mucho cuidado. Dice el Señor Jesús que nuestro hablar sea sí o nuestro hablar sea no. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando queremos convencer a alguien de algo que estamos diciendo, evitar andar haciendo juramentos y mucho menos tomar el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de jurar, no debemos de jurar por nada ni nadie. Nuestro hablar debe de ser sí o nuestro hablar debe de ser no, porque tenemos que acostumbrarnos, hermanos, de que Dios es un Dios que lo sabe todo. A Él no podemos engañarlo y debemos evitar de decir, ay, por Dios, te lo juro por Dios, ay, te lo juro por esto, te lo juro, porque todos ese tipo de expresiones no le agradan a Dios. Dios conoce nuestro corazón y con que Dios conozca que lo que estamos hablando es verdad, es suficiente. Si la gente no nos quiere creer, ese es problema de ellos. Debemos aprender a decir, lo que te estoy diciendo es verdad. Si no me quieres creer, ese es tu problema. Pero hasta ahí llegar. No empezar a comprobar, a confirmar cosas que hemos dicho, comenzando a jurar, porque eso no le agrada a Dios. Y Dios, además, nos los está pidiendo, como acabamos de leerlo en la palabra de Dios. Él dice, o di sí o di no, porque si empiezas a agregarle a eso, se convierte en pecado. Vamos a ver qué dice nuevamente, qué dice Mateo 5:37. Dice, tu hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Es decir, ya viene convirtiéndose en pecado. Amén. Y luego también vamos a ver lo que dice Éxodo 27, que es lo que decíamos, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que dice el Señor, y no jures falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Dice aquí, y no juraréis, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Así es como nos los dice la palabra en Éxodo 27. No debemos de tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Y vámonos a Levítico 19:12, que dice así, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así
el nombre de tu Dios, yo Jehová. Estas son palabras que dijo el Padre Eterno. Él dijo, no juréis falsamente por mi nombre. Evítate estar diciendo, para que nos crean, decir, te lo juro por Dios, de veras. No, dice el Señor, no jures falsamente por mi nombre. Imagínate si Él ni siquiera quiere que juremos algo que es verdad, mucho menos algo que es falso. Dice, porque estarás profanando de esa manera el nombre de tu Dios. Y firma el Señor, yo Jehová. Él está diciendo, yo te lo estoy advirtiendo, no lo hagas porque va a traer terribles consecuencias a tu vida. Vámonos a Deuteronomio 5:11. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acá en Levíticos vemos que se vuelve a repetir esta advertencia que de alguna manera el Señor Todopoderoso nos hace. Y vámonos también a Mateo 5:33. Dice, cuando alguno hiciere voto, perdón, dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Fíjate, el Señor nos dice que no debemos de jurar, ¿verdad? Pero también acá nos dice que no perjuraremos, es decir, que no hagamos falsas promesas a Dios de algo que no vamos a cumplir, porque a Dios no le agrada que le prometamos algo y que no lo hagamos. A Él le agrada que cumplamos nuestras promesas. Por eso dice el Señor también en su palabra, mejor no prometas si no has de cumplir. Entonces, el Señor nos dice que no debemos de hacer falsos votos de algo que no vamos a cumplir. Y mira lo que dice Números 32, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto va referente con lo que te acabo de decir, ¿verdad? Cuando nosotros nos apresuramos a hacerle promesas a Dios y el día de mañana se nos olvidan esas promesas y no las cumplimos, para Dios no es agradable. Para Dios es una burla cuando nosotros nos atrevemos a decir, Señor, te prometo que voy a empezar a hacer esto y que no lo hagamos. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que lo que nosotros le prometamos que vamos a hacer, lo cumplamos y que lo cumplamos al pie de la letra. Y dice Deuteronomio 23, 23, 23, dice que le paguemos a Dios la ofrenda voluntaria que prometimos con nuestra boca. El Señor dice, si tú prometiste algo, cúmplelo, 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 porque a mí no me gusta que me prometas cosas que no vas a cumplir. Pero también nos hace énfasis, ¿verdad?, en que nosotros no debemos de andar jurando en el nombre de Dios, porque eso es una blasfemia. El nombre de Dios es sagrado y debemos de tener mucho cuidado la manera como vamos a hablar o a dirigirnos a Dios. Dice la palabra de Dios, hemos estado estudiando, ¿verdad? Que dice que Él tiene misericordia a millares de los que le guardan, de los que le temen y guardan sus mandamientos, dice su palabra. Y esto te lo he comentado yo muchas veces cuando la palabra de Dios se refiere a que seamos temerosos de Dios. No, no específicamente no se refiere a que estemos temblando o que tengamos espanto todo el tiempo porque Dios nos vaya a castigar, no. Cuando Él habla de temor, habla de respeto, un profundo respeto hacia nuestro Creador, hacia el Hacedor de todo lo que vemos, porque para donde quiera que tú voltees, vas a encontrar la obra de sus manos, del eterno Dios. Si volteas al cielo, ves la obra de sus manos. Si volteas a los montes, ves la obra de sus manos. Si volteas al espejo, ves la obra de sus manos.
En donde quiera que volteemos encontramos la obra de sus manos y debemos de tener mucho cuidado, porque si es un Dios que pudo crear, que pudo formar todo lo que vemos y que nos creó incluso a nosotros del polvo de la tierra. Debemos de tener mucho cuidado cómo nos dirigimos al Dios Todopoderoso. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios que nos ama de tal manera que envió a Jesús en rescate nuestro, para que Él muriera en lugar de cada uno de nosotros, porque Él sabía que ni tú ni yo, ni ningún otro ser humano podría pagar el precio de la condena que merecíamos o que merece cada ser humano. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, somos perdonados, somos justificados y somos amistados. Podemos volver a tener una relación correcta con Dios. Y entonces, cuando nuestro espíritu despierta, cuando nuestro espíritu vuelve a amistarse con Dios, ese espíritu entiende que debe de tener reverencia, respeto, temor hacia ese ser que lo creó y que además le salvó. Amén. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Y también vemos en la palabra de Dios el cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento, hemos estado viendo los mandamientos del Señor y ahorita vamos a ver el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento. El Señor quiere que de los 7 días de las semanas, un día se lo dediquemos a Él. Un día para agradarle, para servirle, para adorarle por todas las misericordias que tiene durante el transcurso de la semana. Dios ordenó que el hombre debe de trabajar, estudiar o hacer cualquier obra durante 6 días, pero el séptimo día debe de descansar. Amén. Entonces, eh, el Señor nos dice que debemos de tomar un día de descanso, ¿verdad? Un día que le dediquemos a Dios. Esto es importante, hermanos. Ha habido mucha polémica, ¿verdad? Durante, en discusiones sobre que si el día es el sábado, que si el día es el domingo, o que si el día es el miércoles, o que si el día es el lunes. Dejemos de especular qué día, ¿verdad? Sabemos que el Señor descansó en sábado, pero también recordamos, ¿verdad? Que el Señor en el día sábado eh, hizo algunos milagros, tanto, ¿verdad? Que los religiosos de ese tiempo le decían, oye, ¿por qué haces? ¿Por qué sanas? Si es sábado y no debemos hacer obra alguno. El Señor quería darles a entender, Él les decía, bueno, y si tu vaca está a punto de caer al abismo, ¿irías a rescatarla o la dejarías morir? Entonces ellos se quedaban reflexionando, ¿verdad? Entonces el Señor decía, pues si a ti te dolería perder una vaca y tratarías de rescatarla, aunque fuera día de reposo, pues cuanti más, dice esta hija de Abraham, ¿verdad? Un ser humano es muy valioso, es una alma para el Señor. Entonces, dejémonos de discutir que si el sábado, que si el domingo, que si el lunes, que si tal día. Lo importante es que le dediquemos un día al Señor. Un día, un día. Si podemos ir el domingo, gloria a Dios, que podamos estar con toda la familia, a ir reunidos, agradeciéndole a Dios la bendición de ser padres, la bendición de tener un lugar donde congregarnos y de alabar a Dios, de tener una familia en Cristo, de tener vida, de tener salud, de tener hijos, de tener una familia, pero sobre todo de tenerlo a Él, que Él sea el eje de nuestra vida. Entonces, Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que uno de los 7 días de la semana se lo dediquemos al Señor. Ajá. Entonces, habrá quien guarde el domingo, ¿verdad? Porque es el día en que el Señor se levantó victorioso de la tumba y por eso lo guardan en domingo. Otros lo guardarán el sábado porque es el día que el Señor descansó. Lo importante, amados hermanos, es que un día de la semana lo usemos para glorificar a Dios, para adorarle, para servirle, para sentarnos a estudiar la palabra, para
alabar, para arrodillarnos delante de su presencia. Eso es sumamente importante, hermanos, porque vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Nehemías. Nehemías. Nehemías 13, 15 al 18. Pero antes que nada vamos a leer Éxodo 20, del 8 al 11. Vamos a leer este mandamiento en Éxodo 20, del 8 al 11. Dijo el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová. Este reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto es importante, amados hermanos, porque aquí vemos, ¿verdad?, cómo el mismísimo Dios habló sobre este día. Dice aquí el Señor, ¿verdad?, que Él hizo toda su obra en 6 días y el séptimo día lo santificó, lo descansó, lo dedicó para descansar de toda su obra. Y el Señor nos dice aquí, ¿verdad?, que no hagamos, ya trabajamos 6 días a la semana, pues el séptimo día, un día en específico, dedicárselo al Señor, ¿verdad? Y que cada uno de los miembros de nuestra familia deben de aprender eso, ¿verdad? Quizá por las diferentes actividades de la familia, muchas veces, ¿verdad? Hay quienes descansan entre semana, hay quienes descansan en domingo, hay quienes descansan en sábado, y entonces muchas veces, ¿verdad? No puede haber eh, unidad en ese día de descanso. ¿Por qué digo que no puede haber coincidencia? ¿Por qué? Porque a lo mejor el papá descansa el domingo, pero a lo mejor el joven que trabaja ya, pues resulta que él descansa entre semana y trabaja el fin de semana. Pero tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ¿verdad? Como familia, que hay un día que tenemos que dedicarle a Dios. Probablemente, ¿verdad? No podrá descansar el día que va toda la familia a la iglesia, pero probablemente el día que descanse puede dedicarle tiempo a Dios, estudiando la palabra, orando, teniendo un tiempo de oración con Dios y dedicar ese tiempo que necesita para adorar a su creador, para adorar a aquel que le provee de todas sus necesidades. Entonces, es necesario, porque así lo dicta la palabra de Dios, es necesario que un día descansemos para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Nehemías 13, 15 al 18, que habla también al respecto. Dice, en aquellos días, está hablando Nehemías, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado, toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Aquí Nehemías está hablando de Israel, que les está llamando la atención, les está diciendo, ¿verdad? Que él empezó a ver, ¿verdad? En el día de reposo, porque ellos
descansaban el día sábado y veía que andaban ahí pisando la uva, ¿verdad? Los lagares y andaban también ahí con sus bestias y andaban ordeñando vacas y andaban llevándolas a las ovejas, ¿verdad? Al campo y llevaban sus ventas a la ciudad para vender. Y entonces Nehemías se molestó. Nehemías les reprendió, ¿verdad? Y dice que los amonestó acerca de por qué vendían sus provisiones, de por qué estaban haciendo todas esas cosas en el día de reposo. Y dice que también en la ciudad andaban llevando pescado a vender su mercadería y todo lo que vendían ahí en la ciudad. Y también les reprendió, pero ahí no solamente les reprendió, sino que además les dijeron, ¿verdad? Que no recuerdan, no entienden que eso es algo malo, que todos los días se dedican a mil cosas y que no hay un día especial para Dios, que ustedes se acuerden de las maravillas que Dios ha hecho para ustedes. Eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy, ¿verdad? El Señor quiere que dediquemos un día, cualquiera que sea de la semana, que tengamos la oportunidad de descansar, que se lo dediquemos al Señor, que le demos gracias, que descansemos de nuestro trabajo y a la vez agradecerle a Dios por todas sus misericordias, por todas sus maravillas, por todo lo que Él hace durante el transcurso de la semana por cada uno de nosotros, guardándonos en el camino cuando sale alguien a trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes llegan a suceder? Y gracias a Dios llegamos a casa, ¿verdad? Nos vemos, ¿verdad? Cómo suceden tantas desgracias y Dios nos guarda y nos trae con bien a casa. Entonces tenemos mucho que agradecerle a Dios, que nuestros hijos estén sanos, que estemos bien. ¿Y por qué? Porque dice aquí, les dice Nehemías, que no se acuerdan que eso hacían sus padres, que se olvidaban del día de reposo, que se dedicaban de agradecerle a Dios y que a causa de eso, dice Dios, trajo un grande mal sobre ellos. ¿Eso es lo que quieren ahora ustedes? Y eso sucede actualmente, hermanos. ¿Cuántas veces ocupamos todos los días de la semana para mil cosas? Y cuando nos sucede algo, al primero que culpamos es a Dios. Pero no es que sea Dios culpable de lo que nos pasa, sino es que cuando nosotros andamos lejos de Dios, cuando nosotros estamos lejos de la cobertura de Dios, estamos vulnerables a los ataques del enemigo. Entonces necesitamos buscar de Dios. No nos olvidemos de ello, porque nosotros mismos acarrearemos un grande mal para nuestras vidas. Y entonces estaremos lamentándonos el que no busquemos de Dios cuando tenemos y podemos hallarlo todavía. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Dios le pidió al pueblo de Israel en el cuarto mandamiento que en el día de reposo no debían de hacer absolutamente nada. Los hombres no trabajaban, las mujeres no hacían comida, no lavaban, ni los niños hacían tareas. Ese día todos lo ocupaban en la casa de Dios para venerarlo, para exaltarlo, para adorarle, para agradecerle por todas sus benevolencias. Pero algunos del pueblo de Dios no le obedecieron y comenzaron, fueron desobedientes. Por eso Nehemías les estaba hablando de esta parte. Y dice que algunos del pueblo de Dios no le obedecieron y comenzaron a vender. Y cuando se dieron cuenta, unos vendían y otros ya trabajaban en el campo. O sea que todos estaban nuevamente trabajando y habían olvidado el día de reposo, el día agradable para el Señor, ¿verdad? El día en que tú y yo asistimos a su casa del Señor, a adorarle, a glorificar su nombre, agradecerle por todas las maravillas que hace en nuestras vidas, al Señor le agrada. Eso le agrada mucho al Señor. Y muchos de nosotros llegamos a profanar el día del Señor
porque nos dedicamos a trabajar, a jugar, a estudiar, a ver el partido de fútbol, a ir con los amigos, a ver el estreno de la película fulana o X circunstancia, y dejamos de asistir a la escuela dominical. Y también cuando llegamos por la noche, pues estamos tan cansados que lo menos que queremos pues es abrir las Santas Escrituras para escudriñarla, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho reposo, mucho cuidado con ello, hermanos. Dice en Éxodo 28, como ya lo leímos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Dice, acuérdate del día de reposo para, para santificarlo. Vamos a hablar, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que nos acordemos de un día que le dediquemos a Él y para que sea santificado ese día? Dios ordenó que se guardara el día de reposo para santificarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a santificar? ¿Cómo podemos llegar a santificar ese día? Primeramente, fíjate, santificarlo, lo podemos santificar haciendo el bien, haciéndole el bien a los demás. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lo que yo te mencionaba hace un momento. Podemos hacerle el bien a alguien en el día de reposo. A lo mejor, no sé, ¿verdad? Se me ocurre que hoy es día de reposo y pues a lo mejor sé de una familia, ¿verdad? Que está pasando por momentos difíciles y a lo mejor puedo llevarles, no sé, una pequeña despensa, ¿verdad? Conforme a mis posibilidades, llevarles una despensa. Es una manera de santificar el día de reposo. O bien, podemos también santificar el día de reposo ayudando a otros y orando por la sanidad de ellos. Mira lo que dice Marcos 3 del 4 a 5. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí el Señor Jesús les seguía hablando de lo que te comentaba yo, ¿verdad? De que decían, ¿cómo es posible que tú estés sanando en el día de reposo? Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? Bueno, es lícito o de otra manera, es aceptable en el día del reposo, dice, que haga yo bien o que haga mal. Entonces, pues ellos se quedaban pensando, pues yo creo que decían, pues yo creo que el bien. Y luego decía, ¿es bueno salvarle la vida a alguien o quitársela? Yo creo que llegaban probablemente a la misma conclusión que tú y yo, ¿verdad? Decimos, no, pues salvar la vida, ¿verdad? Porque si yo veo que alguien se está cayendo a un pozo y puedo salvarlo, ¿verdad? En ese día que se lo estoy dedicando al Señor, pues voy y lo ayudo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor se entristeció en su corazón de que los hombres habían ya puesto o ya de alguna manera adoraban el sábado y ya lo veían como un culto el día sábado, es decir, ya veneraban ese día y cualquier cosa que hacían las gentes, pues lo reprobaban. Pero lo chistoso de esto es que si a ellos les pasaba, ellos pues hacían las cosas en día de reposo y no les importaba que era el día, lo quebrantaban sin ningún problema. Entonces, el Señor nos enseña que en el día de reposo podemos hacerle bien a los demás, podemos ayudarlos, ¿verdad? Podemos ayudarlos orando por la sanidad, no solamente de su cuerpo, sino de su alma, que es mucho más importante, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice aquí que si en el día del reposo es bueno salvar la vida o quitarla, pues si no, lo trasladamos a lo espiritual,
en el día de reposo, hablarle a otros de la palabra de Dios, para que sea abiertos sus ojos y para que sean salvos, es lícito, es aceptable, es bueno. También podemos darle descanso al cansado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 28:12. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Esta parte de la Sagrada Escritura ya la habíamos leído anteriormente, que es cuando el Señor, ¿verdad? Saca al pueblo de Israel de Egipto, pero era un pueblo rebelde, ¿verdad? Y no quería entender. Y dice la palabra de Dios que no quisieron entrar en el reposo del Señor. Era tanta, tanta su rebeldía, que dice la palabra de Dios, que en la generación que salió de Egipto, ninguno de esa generación entró, sino que entró la nueva generación. Fue la generación que comandó Josué y que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces él les dijo, escoged ahora a quién servir, a Dios o a los Baales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice lo que nos habla la palabra, ¿verdad? Que a veces no queremos entrar en el reposo del Señor. El Señor nos dice que un día lo dediquemos, como dice el día del Señor, de reposo, para que entremos en refrigerio, para que el Señor, en ese día de reposo que nosotros le dedicamos a Él nos fortalezca. Él vuelva a llenar nuestra vida de fuerza. Él nos ayude con aquellas dudas, angustias que tengamos y que salgamos fortalecidos de este día que le dedicamos al Señor. Amén. Entonces dice aquí que también ayudando al cansado. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es el deseo del Señor, que 6 días trabajemos, hagamos todo lo que tengamos que hacer durante el transcurso de la semana, tanto grandes como chicos, pero que llegado el séptimo día, un día en especial, se lo dediquemos a Dios para recibir el descanso, el reposo de Dios, el refrigerio de Dios y que salgamos listos, renovados para comenzar nuevamente la semana con nuevos bríos, con descansados, porque ya el Señor nos quitó todas esas cargas que llevábamos. Dice también, estando en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos santificar el día de reposo? Estando en la casa de Dios. Amén. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que vino a Nazaret, donde él había crecido, donde María y José lo habían crecido, lo habían cuidado, lo habían criado. Y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a la costumbre, él se levantó a leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que, como conclusión, amados hermanos, entender, ¿verdad? Que este mandamiento, el cuarto mandamiento, es muy importante porque es un mandamiento que más que beneficiar a Dios, nos beneficia a nosotros, porque nosotros somos los que vamos a recibir de Dios. Nosotros vamos a la casa de Dios a agradecerle, pero los que salen beneficiados somos nosotros porque salimos descansados, salimos renovados, salimos con nuevas fuerzas, salimos con la mente de Cristo, salimos tranquilos con su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos estar preparados para los embates de los siguientes semanas. Porque todos los días, amados hermanos, todos los días el enemigo tiene problemas, ¿verdad? O busca problemas con cada uno de nosotros. Amén. Y pasamos
al siguiente mandamiento. Los siguientes mandamientos nos hablan de amar a nuestro prójimo, amados hermanos. Esto es importante. Dice la palabra de Dios que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que es sumamente importante, hermanos, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, que nada debe de estar por encima de Dios. Dios debe de ser el número uno en todo. En todo lo proyecto que tengamos, Dios debe de estar el número uno. Y dice que el segundo mandamiento es semejante a este, porque hay que recordar que cuando Jesús está en el Nuevo Testamento, resume todos los mandamientos en dos, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos a Dios de la manera correcta, como Él nos lo está diciendo aquí, por consecuencia natural, estaremos amando a nuestro prójimo de la manera correcta. Dice, aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Que está, dice, honra a tus padres. Fíjate, es el quinto mandamiento, a los hermanos. El quinto mandamiento. Pero está aquí en nuestro estudio clasificado como amando a nuestros prójimos. Y los primeros prójimos que nos dice los mandamientos a quien debemos de amar es honrar a nuestros padres, amar a nuestros padres. Dice, amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice Éxodo 20, del 12 al 14. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Fíjate qué tremendo, ¿no? Aquí como nos dice la palabra de Dios, que amemos a nuestros padres, que los honremos, ¿verdad? Y es bien, bien importante que, que podamos entender este texto, hermano, por este mandamiento, el quinto mandamiento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en esta, am, en este tiempo que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles, hermanos. Y bueno, es entendible, ¿verdad? Que si hay muchos jóvenes que han perdido todo respeto por sus padres, y digo es entendible porque si no aman a Dios, es entendible que pues deshonren a sus padres de tal manera. Podemos ver hijos desobedientes, hijos groseros, hijos que le levantan la mano a sus padres, otros que no se conforman con solamente levantar la mano, sino que además les dan un golpe. Hay padres que han llegado incluso a la cama de un hospital a causa de un hijo o de una hija que los golpeó. Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque el Señor nos demanda, nos pide, nos exige que honremos a nuestros padres. Y cuando decimos honrar, quiere decir que debemos de demostrarles aprecio, estima y respeto. Respeto a este hombre, a esa mujer que hicieron todo lo necesario para cuidarnos, para crecernos. Algunos, ¿verdad? Habrá a lo mejor que con abundancia de recursos económicos lo pudieron hacer, pero habrán otros que en la escasez tremenda sacaron adelante a sus hijos. Dios es lo que nos pide, amados hermanos, que tengamos aprecio por estas personas que nos dieron la vida, que Dios puso nuestro embrión en el vientre de nuestra madre.
y que nos depositó en una familia, ¿verdad? Que Él permitió que naciéramos en una familia y Él quiere que tengamos aprecio por esas personas que nos amaron, que nos cuidaron, que hicieron todo por sacarnos adelante, que los estimemos, que los respetemos, que respetemos su edad, sus canas, su vida. Dios quiere que cada uno de nosotros demostremos a nuestros padres lo mucho que los amamos y que les amamos de verdad. No es solamente decirles que los amamos, sino además se los podamos mostrar con hechos, no solamente con palabras, y que además obedezcamos. Hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa, o muchos jóvenes que desafortunadamente, hombres y mujeres también, que a lo mejor ya ni siquiera viven con sus padres porque ya formaron su propio hogar y que piensan que por haber salido de la casa de mamá y papá, ahora pueden hablarles a sus padres como iguales y pueden tratarlos mal. No, hermanos, aunque ya estemos viejos y si todavía tenemos a nuestros padres, debemos darle la honra y el respeto que se merecen, darles la estima que merecen, no ser irrespetuosos. Debemos de amarlos, cuidarlos, como ellos un día lo hicieron con nosotros, porque ellos también forman parte de nuestros prójimos. Y Dios se agrada en gran manera cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Mira también lo que dice, vámonos a ver qué dice Efesios 6, 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate qué tremendo. El quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra de Dios en Efesios esto. Y si lo dice la palabra, es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y dice aquí en Efesios, hijos, obedeced en el Señor. ¿Por qué dice obedeced en el Señor? Dice que debemos de obedecer en el Señor con sujeción, con entendimiento en el Señor. Si Dios nos está pidiendo, ¿verdad?, que obedezcamos a nuestros padres, es porque eso es bueno. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que es malo, Él siempre nos va a pedir que hagamos algo bueno. Entonces Él dice que obedezcamos a nuestros padres en el Señor, porque además de que es bueno, es justo, es lo correcto. Y debemos de honrar a tanto a mamá como a papá, porque hay hogares donde se respeta mucho a papá, pero a mamá es un cero a la izquierda, o donde se ama mucho a mamá y el papá es un cero a la izquierda. Debemos de amarlos por igual a mamá y a papá, darles la misma honra, el mismo respeto que se merecen. Y dice aquí que es el primer mandamiento con promesa y dice, para que te vaya bien, para que nos vaya bien, hermanos, y que seamos de larga vida en la tierra. Y cuando la palabra de Dios nos habla de larga vida, no precisamente se refiere a que vamos a vivir miles de años, sino que la vida que tengamos en este plano, en la tierra, sea una vida abundante de bendición, no solamente para nuestros padres, sino para todo quienes nos rodea, que seamos de una vida larga, agradable, fructífera, que pueda dar frutos que a Dios le agraden y que esos frutos los podamos dar a otros, frutos que den vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué debemos de entender, hermanos? Que nuestros padres merecen todo nuestro respeto. Y aunque nosotros ya estemos muy adultos y si nuestros padres nos hacen alguna reprensión por algo, alguna corrección todavía en nuestras vidas, que guardemos silencio y lo respetemos, que seamos obedientes, que les demos el lugar que merecen. Amén. Y
amarlos, respetarlos, cuidarlos, porque esto le agrada a Dios. Y no olvidemos, como te decía yo hace un momento, de que ellos también son nuestros prójimos. El sexto mandamiento, amados hermanos, dice, no matarás. La palabra de Dios nos habla de no matarás. Esto lo dice en Éxodo 20:13, dice, no matarás. Matar creo que es algo muy entendible y que ni siquiera tendría yo que explicarlo, ¿verdad? Es quitarle la vida a otro, a una persona. Mira lo que dice Génesis 4 del 6 al 8, y esta historia te va a sonar conocida porque ya hemos hablado de ella. Dice la palabra de Dios, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate qué tremenda historia. El primer homicidio en la historia de la humanidad. El primer homicidio. Recordemos que Adán y Eva, ¿verdad? Tuvieron en primer lugar como primogénito a Caín y después nació Abel. Y en el corazón de Caín, ¿verdad? Empezó a ver desde que eran pequeños, empezó a haber cierta molestia contra su hermano. Y pues bueno, llegó el momento que todo ese resentimiento hizo, pues salió a la luz, ¿verdad? Y lo que dicen por ahí, ¿verdad? La cerecita del pastel fue que los dos, ¿verdad? Tanto Abel como Caín le llevaron una ofrenda al Señor y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero de la de Caín no. ¿Por qué? Porque Caín había ofrecido una ofrenda con una actitud incorrecta. Y cuando nosotros venimos a Dios trayéndole supuestas ofrendas con corazones incorrectos, con actitudes incorrectas, nos va a suceder lo que a Caín. Nuestras ofrendas no van a ser aceptadas delante de Dios. Entonces, a él le molestó tanto que la ofrenda de Abel haya sido recibida que él fraguó la manera de matar a su hermano y lo mató, ¿verdad? Entonces, dice aquí en nuestro estudio, ¿verdad? En el sexto mandamiento, no matarás. Y en Génesis 4:6 al 8, no, acabamos de ver que nos habla acerca de la primer muerte física, del primer homicidio que se llevó a cabo en la tierra. Caín estaba demasiado enojado con Abel y sin meditar en los resultados que le traería, mató a Abel. Dios dice que él mata. Dios nos habla de que aquel que mata será culpable de juicio, ¿verdad? Entonces Dios nos dice en su palabra que todo aquel que comete homicidio será llevado a juicio, será culpable de juicio. Y mira lo que dice en Mateo 5:21 al 22. Y estas son palabras de Jesucristo. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante un concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Aquí el Señor Jesús les menciona, ¿verdad? Oíste que fue dicho no matarás y cualquiera, dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, pues yo te digo lo siguiente, dice el Señor, ¿verdad? Dice, que cualquiera que se enoje con su hermano, fíjate qué tremendo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio.
¿Cuántas veces, hermanos, llegamos a enojarnos con nuestros hermanos y hasta dejamos de hablarles un montón de tiempo, ¿verdad? Y esto a Dios no le agrada. Dice aquí que seremos llevados a juicio por esa situación. Tenemos que recapacitar y dejar de tener esos arranques que nos lleva a tener esas actitudes. Hay gente que hace eso, hermanos. Hay gente que se enoja con su hermano, con su hermana y se dejan de ver y se odian y desean incluso hasta que mueran. Y dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante un concilio. Fíjate, dice aquí que cualquiera que se enoje, cualquiera que le diga necio, nada más por decirle necio al hermano. Y dice también que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno, al fuego del infierno. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque dicen por ahí, ¿verdad? Que a veces una palabra mata más que un cuchillo, la lastima de tal manera que deja cicatrices. Debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor aquí nos está diciendo que cualquiera que antes decía, ya no te estoy hablando, dice el Señor, de no solamente del que agarra un cuchillo o una pistola y mata, no. Te estoy diciendo que ya con el simple hecho de que te pelees con tu hermano, de que le digas necio, de que le digas fatuo, estás expuesto a ser llevado a juicio, a ser llevado a un concilio y ser llevado, quedas expuesto a las llamas del infierno. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces debemos de tener cuidado porque el Señor nos habla aquí de que incluso nada más por enojarnos seríamos culpables, ya seríamos culpables de un delito delante de la presencia de Dios, ya no nada más. ¿Por qué? Porque desde un resentimiento, hermanos, desde ahí puede nacer el deseo de matar. Amén. Y vamos al séptimo mandamiento para cerrar este estudio, que habla del no cometerás adulterio. Dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Adulterio es cuando una persona que está casada, ¿verdad? Que tiene ya su matrimonio y ve con su esposo o esposa, eh, pero que además, ¿verdad? Vive con otra persona que no lo es, ¿verdad? Creo que entendemos muy bien el adulterio. Cuando dos personas, ¿verdad? Es un matrimonio y una de las partes de ese matrimonio está teniendo una relación ilícita con otra persona que no es su esposa. Y el Señor nos está diciendo aquí que eso es pecado, que eso a Dios no le agrada. Eh, A Dios no le agrada eso, sobre todo, amados hermanos, porque los más, los más perjudicados son los hijos. Los hijos son los que sufren las consecuencias de que los amigos se burlen por ellos, de que les hagan comentarios de mal gusto. Pero sobre todo, lo más importante es que a Dios no le agrada que tanto la mujer como el hombre no sean adúlteros. Dios ve el dolor de los niños, amados hermanos. Dios le duele que el, que el hombre o la mujer haga este tipo de cosas, tenga este tipo de actitudes, de procederes en su vida. Vamos a leer Mateo 5:27 al 28. Mira lo que dice la palabra de Dios y aquí es algo también muy importante. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate qué tremendo. El Señor Jesús vuelve a repetir, oíste que antes te fue dicho que no adulteraras, bueno, pues ahora yo te digo que cualquiera que mira a una mujer de una manera incorrecta, de manera lujuriosa, de manera para codiciarla, ya adulteró en su corazón y por lo tanto ya eres culpable de juicio por adulterio. Tanto
Esto no nada más para los caballeros, sino también para las mujeres, amados hermanos, porque desgraciadamente, ¿cuántas mujeres hay hoy en día, verdad? Que están súper enamoradas del artista fulano por su cuerpo, por X cosa, ¿no? Y eso también es adulterar en el corazón, hermanos. O hombres también, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere ese tipo de cosas, porque el mirar a un hombre para codiciarlo o a una mujer para codiciarla, dice la palabra de Dios que ya la tal persona ya adulteró en su corazón. Entonces, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de temple, hombres y mujeres que buscan, ¿verdad? Y que seamos conforme al carácter de Dios. Que si Dios dijo no adulterarás, no lo hagamos. Que si somos un matrimonio que en el cual, en medio de ese matrimonio, está Dios, debe de ser un matrimonio que camine correctamente, un matrimonio que pueda dar consejo a otro matrimonio y que sirva su testimonio de mucho bien. Pero a veces hay hombres o mujeres que andan dando consejos a matrimonios que están rompiéndose y ellos andan hasta adulterando. Entonces, seamos serios, hermanos, en lo que el Señor nos manda. Eh, Seamos hombres y mujeres eh, que hagamos lo que Dios nos manda. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Busquemos su palabra y la palabra nos va a enseñar lo que está mal. Hoy aprendimos, amados hermanos, que nuestros prójimos no solamente es el amigo, no, son nuestros padres y que debemos de hacerle bien, que les debemos de honrar, no debemos de matar y a veces también con palabras, con hechos se hacen cosas que no se deben. Debemos de amar a nuestros hermanos, debemos perdonar, debemos de ponernos a cuentas. Y también habla del no cometer adulterio, de que no solamente, ¿verdad? Vemos que el Señor hace énfasis en el no matarás, dice, si antes se hablaba de que si matabas a alguien eras enjuiciado, eras llevado a juicio, ahora te digo que con el simple hecho de que le digas una mala palabra, de que te enojes con tu hermano, ya eres responsable de juicio, eres responsable de ser llevado a un concilio. Y si tú le dices fatuo, eres expuesto a las llamas del infierno, a las llamas de fuego. Y en el adulterio, dice el Señor, no cometerás adulterio. Dice su palabra, gózate con la mujer de tu juventud o con el chico de tu juventud, si eres hermana con el hombre de tu juventud. Y dice el Señor que si volteas a ver a un hombre, si eres hombre y volteas a ver una mujer para codiciarla, ya estás adulterando con ella en tu corazón. O si eres mujer y volteas a ver a otro varón que no es tu esposo para codiciarlo porque es guapo, porque es atractivo, estás adulterando en tu corazón. Hoy hemos aprendido esto, hermanos, amados hermanos. Dios quiere que amemos también a nuestros prójimos. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña, nos corrige, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hemos estado viendo, Señor, los mandamientos. Ahorita estamos, mi Dios, en el séptimo mandamiento, Señor. Nos faltan 3, Padre, para terminar los 10 mandamientos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ellos, Señor, podemos conocer tu carácter, Señor, tus principios, tu moral. Y tú quieres, Señor, que tus hijos, que somos nosotros los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, Señor, que nos rijamos, Señor, con esa regla de conducta que tú has marcado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por ello. Yo te doy gracias por mis hermanitos en la fe, por los amigos, Señor, que se conectan fielmente cada lunes, Señor, y que están ahí, Señor, al pendiente, Padre, de la 11 de la mañana de los lunes, Señor, para conectarse y escuchar, Señor, los estudios. Padre, yo te pido una bendición para ellos, Señor. Te doy gracias por esta estación de radio
que has puesto, Señor, en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Señor. Bendice, Señor, esta herramienta, Señor, Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, que tú pusiste en sus manos, Señor, que tú, Señor, sigas dándole sabiduría de lo alto, Padre, para que ellos puedan administrarla de manera sabia, Señor. Padre, yo te pido por mis hermanos, Señor, eh, que compartimos, Señor, en esta estación, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de estudios, Señor, a través de prédicas, Padre. Yo te pido que tú bendigas, Señor, que cada día, Señor, busquemos la llenura de tu espíritu, Padre, para que hablemos tu palabra como está escrita, Señor. Padre, te doy gracias por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, y por su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Padre, bendice sus vidas, Señor, los proyectos que están en puerta, Señor. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias por el honor que me das de servirte, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Es un privilegio para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Me despido de ustedes, no sin antes, amados hermanos, invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en Tizayuca, Hidalgo, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. El Señor me los bendiga, el Señor los guarde. Hasta la próxima.